En la inmensa mansión Braganza, el silencio parecía envolver cada rincón como un manto de mármol. Era de noche, y en la biblioteca una lámpara encendida proyectaba sombras inquietantes sobre los estantes infinitos. El sonido de un paño frotando vidrio irrumpía en la calma. Rosa Bellini, 28 años, limpiaba con movimientos lentos, casi ceremoniales, los vitrales altos de la sala. Su respiración era suave, pero en su interior palpitaba un secreto. Esa noche algo extraordinario estaba a punto de ocurrir. Si alguien hubiera detenido el tiempo en esos primeros segundos, habría visto en los ojos de Rosa una mezcla de temor y esperanza, como si supiera que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. En un rincón, sentado en su silla de ruedas, Luis, de 8 años, permanecía inmóvil. Tenía la mirada fija en el vacío, los ojos apagados como ventanas cerradas. 2 años habían pasado desde que una tragedia le había arrebatado a su madre y con ella sus palabras. Nadie había logrado que volviera a hablar. Nadie, hasta que la voz temblorosa de una joven mujer rompió el silencio. Rosa, casi sin pensarlo, empezó a tararear una antigua canción italiana que su nona le enseñaba cuando era niña. Nina nana, nina o. Su voz delicada flotó en el aire como un perfume, llenando cada rincón de la biblioteca con una dulzura inesperada. Los ojos de Luis parpadearon. Fue apenas un destello, un brillo imperceptible que nadie esperaba ver. Rosa continuó, y el niño, como hipnotizado, levantó lentamente la cabeza. Por primera vez en 2 años, reaccionaba. Sus labios se movieron tímidamente, intentando acompañar aquella melodía olvidada. Rosa dio un paso hacia él. Sus manos temblaban, pero su voz se mantuvo firme. Luis abrió la boca y con un esfuerzo titánico susurró: «Rosa, mía maestra». Las palabras salieron torpes, quebradas, pero eran reales. El milagro había ocurrido. Rosa casi dejó caer el paño de sus manos. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Se arrodilló junto a la silla del niño, acariciando su rostro con reverencia. «Ciao, bambino», respondió en italiano, como si el universo hubiera tejido ese momento desde siempre. Pero los pasos apresurados en el pasillo interrumpieron la escena. Pablo Braganza, 38 años, apareció en la puerta. Se detuvo en seco. Su respiración se entrecortó al escuchar lo imposible. Su hijo, que no había pronunciado una palabra en 2 años, estaba hablando. «Continúa, por favor, no te detengas», murmuró Pablo con la voz quebrada. Rosa cantó más fuerte, y Luis la siguió con pequeños balbuceos en italiano. Era como si su alma despertara. Detrás de Pablo emergió otra figura. Margarete Santos, 50 años, la gobernanta de la casa. Sus ojos, fríos y calculadores, se abrieron de par en par al ver la escena. Pero en lugar de alegría, lo que brotó en ella fue puro terror. Su poder, cuidadosamente construido durante 15 años, se tambaleaba. Con un grito cortante, interrumpió. «¿Qué está sucediendo aquí?» Pablo no despegaba la mirada de su hijo. Ella hizo hablar a Luis. Sus palabras retumbaron como un trueno. Rosa, aún de rodillas, se sintió diminuta bajo la mirada venenosa de Margarete. Luis, con una lucidez que no había mostrado en años, extendió su mano hacia ella y repitió: «Rosa, esto es un truco barato», escupió Margarete acercándose como una fiera herida. «Señor Pablo, esta mujer lo está manipulando. Seguramente investigó en Internet y aprendió un par de frases en italiano. No se deje engañar». Sus palabras estaban cargadas de veneno. El personal de la mansión comenzó a asomarse a la puerta, susurrando. Los ojos de todos estaban sobre Rosa. Ella bajó la cabeza, humillada, mientras Margarete continuaba. «Ella vive en un barracón miserable en Guarulhos. Su madre inválida depende de los centavos que gana aquí. ¿No lo ve? Es otra oportunista que quiere aprovecharse de usted». Rosa sintió un nudo en la garganta. Era cierto, necesitaba ese trabajo desesperadamente para pagar los medicamentos de su madre. Pero lo único que había hecho era cantar, nada más. Pablo, con la voz grave, replicó: «Margarete, por 2 años mi hijo no dijo una sola palabra. Hoy, frente a mis ojos, habló, y fue gracias a ella».
La tensión en la sala era insoportable. Margarete apretó los dientes y siseó. Coincidencia. Luis iba a hablar hoy de todas formas. Nadie conoce su progreso como yo. Pero en los ojos del niño había algo imposible de negar. Esperanza. Una chispa de vida que volvía a encenderse. Esa misma noche, Rosa lloraba en la cocina mientras observaba a Margarete preparar con manos expertas los medicamentos de Luis. Frascos, gotas, pastillas. Demasiados para un niño. Fingiendo inocencia, preguntó: ¿Desde cuándo usted se ocupa de las medicinas? Margarete, sin mirarla, respondió: Desde el accidente. Los médicos confían en mí. Pero Rosa notaba algo inquietante. Cada vez que Luis tomaba esas dosis, se volvía apático, confuso, casi dormido. Esa mañana, antes de los medicamentos, había estado despierto y lúcido, y había hablado. El recuerdo la persiguió hasta la madrugada. Entre lágrimas, susurró al niño dormido: No fallaré otra vez, no como con Marco. Su mente la llevó de regreso 5 años atrás, a Roma. Caminaba por los pasillos del Instituto Santo Giuseppe, una escuela de prestigio para niños especiales. Doctora Bellini, la llamaban entonces. Tenía apenas 23 años, pero su método innovador de enseñanza multilingüe había obrado milagros. Su mayor logro era Marco Antonelli, un niño autista severo que en un año había pasado de no verbal a formar frases complejas en 3 idiomas. Rosa vivía para esos milagros, hasta el día del accidente. Marco, alterado por una tormenta, escapó tras un gato callejero. Rosa corrió tras él llamándolo desesperada: «Marco, fermati, per favore». Lo tuvo casi en sus manos cuando un camión lo atropelló. La prensa italiana la destrozó. Métodos experimentales cuestionados, decían los titulares. Aunque la investigación oficial la declaró inocente, su carrera se derrumbó. Rosa huyó de Italia, cargando con la culpa y el estigma de la maestra que perdió a un niño. Desde entonces, se castigaba a sí misma trabajando como empleada doméstica. Pero ahora, frente a Luis, algo dentro de ella se encendía de nuevo. Tal vez esa era su segunda oportunidad. Tal vez este niño sería la redención que la vida le negaba. Días después, la mansión brillaba con un banquete. Pablo organizaba una cena para inversionistas. El aire estaba cargado de perfumes caros, copas de champán y risas superficiales. Rosa servía discretamente, intentando pasar desapercibida. Pero Margarete la vigilaba con la mirada de un depredador. Cuando una socialité olvidó un anillo de diamantes en el baño, Rosa lo encontró y se lo entregó a Margarete, confiando en su rectitud. Minutos después, la gobernanta plantaba el anillo en la gaveta de la habitación de Rosa. Durante la cena, Margarete interrumpió teatralmente: «Señoras y señores, lamento informar que tenemos una ladrona en casa». Señaló directamente a Rosa. Los invitados, sorprendidos, subieron con ella a la habitación. Margarete abrió el cajón y con gesto triunfante sacó el anillo. El escándalo estaba servido. Rosa lloró de indignación. «Yo misma se lo entregué». Nadie la creyó. Pablo, presionado por la mirada de los inversionistas, dijo con voz rota: «Rosa, debes irte». Humillada, Rosa fue expulsada esa misma noche. Luis, desde la ventana, lloró por primera vez en años. Sus labios murmuraron apenas audible: «Rosa, no andar vía». 3 días después, Rosa caminaba por las calles polvorientas de Guarulhos con una bolsa de ropa, buscando trabajo. Cada puerta se cerraba. Margarete había difundido rumores de que era ladrona. Su madre, enferma en el hospital público, necesitaba medicamentos caros. Rosa estaba al borde de la desesperación cuando recibió una llamada inesperada. Era Pablo. Su voz sonaba angustiada: «Por favor, regresa. Luis no come ni habla desde que te fuiste. Los médicos dicen que podría morir. Te lo ruego». Rosa volvió. Encontró al niño más apagado que nunca. Apenas al verla, sus ojos brillaron. Extendió su mano temblorosa y murmuró: «Sei tornata». Rosa lo abrazó con lágrimas.
pero impuso una condición a Pablo. Si quiere que lo ayude, necesito libertad total para aplicar mis métodos y revisar los medicamentos con el doctor Carvalho. Pablo aceptó. Margarete, al oírlo, casi se desmoronó. Así comenzó la verdadera batalla. En secreto, Rosa aplicaba sus técnicas, juegos de palabras en varios idiomas, ejercicios de respiración, canciones específicas. En 2 días, Luis ya formaba frases. «Me siento mejor cuando no tomo las medicinas por la mañana», confesó con inocencia. Rosa sintió un escalofrío. El niño sabía que algo estaba mal. Margarete, desde las sombras, observaba con odio, consciente de que su imperio de control se tambaleaba. El progreso de Luis era tan evidente que Pablo no podía ignorarlo. Cada palabra en italiano, cada frase que el niño articulaba, era como un rayo de sol en una casa que había vivido demasiado tiempo bajo sombras. Rosa, paciente y constante, lo guiaba como una maestra experimentada. Pablo, sin embargo, se debatía entre la gratitud y la desconfianza. La revelación del pasado de Rosa en Italia aún le pesaba. ¿Podía confiar plenamente en ella? Mientras tanto, Margarete se sumía en la desesperación. Su poder se desmoronaba, y con él, su identidad. Durante una tarde, Rosa descubrió algo alarmante. Revisando los frascos de medicamentos, notó que las dosis no coincidían con las recetas médicas originales. El niño estaba recibiendo cantidades absurdas para su edad. Fotografió cada frasco con su teléfono y subió la evidencia a la nube como medida de protección. «Me dio sueño, me confundía la cabeza», había confesado Luis. La verdad estaba clara. Alguien lo estaba envenenando poco a poco. En el despacho, Pablo recibía a un detective privado contratado en secreto. José Carlos le entregó un sobre con fotografías y documentos. «Señor Braganza, Rosa Bellini no es una simple empleada. En Roma fue doctora, especialista en desarrollo neurológico infantil, reconocida por métodos revolucionarios. El accidente con Marco Antonelli fue una fatalidad. La investigación oficial la declaró inocente. La prensa destruyó su reputación. Nada más». Pablo repasaba las fotos de Rosa rodeada de niños sonrientes en Italia. Su corazón se contrajo. Había juzgado demasiado rápido a la mujer que estaba devolviendo la vida a su hijo. La verdad sobre Margarete también comenzaba a salir a la luz. El doctor Carvalho confirmó por teléfono lo que Rosa sospechaba. «Mis prescripciones fueron alteradas. Luis nunca debió tomar más que un ansiolítico leve. Lo que recibe ahora es un cóctel que puede dañarlo de por vida». Pablo se quedó helado. Alguien dentro de su propia casa manipulaba las recetas, y todas las miradas apuntaban a la mujer que llevaba 15 años bajo su techo. Esa noche, Rosa se tambaleó en medio de una sesión con Luis. Había tomado un café que Margarete le ofreció con una sonrisa. Pocos minutos después, empezó a sentirse mareada con la lengua pesada. Pablo entró justo a tiempo para verla casi desplomarse. «¿Qué sucede?», exclamó. Rosa intentó explicarse, pero las palabras salían torpes. Margarete apareció fingiendo preocupación. «Debe ser una crisis nerviosa. Estas personas con pasados ocultos son inestables». El veneno en sus palabras era peor que el sedante. Con un esfuerzo titánico, Rosa se obligó a caminar hacia el despacho de Margarete. La puerta estaba entreabierta. En el interior, descubrió archivos que confirmaban sus peores sospechas. Recetas médicas falsificadas, correos electrónicos manipulados, cuentas bancarias con dinero desviado, incluso grabaciones con las que Margarete chantajeaba a empleados. Hizo copias digitales de todo antes de que la gobernanta la sorprendiera. Fingiendo confusión, salió de la habitación con los documentos ya asegurados en su teléfono. Margarete no sospechó que había perdido su arma más poderosa, el secreto. Al día siguiente, la tensión se volvió insoportable. Margarete confrontó a Rosa en la cocina. «Hoy será tu último día aquí. Esta noche, frente a 300 personas, te expondré como asesina de niños. Nadie creerá en ti. Y si intentas detenerme, tu madre en el hospital sufrirá un accidente. Tengo contactos en todas partes». Rosa palideció.
pero antes de responder, escuchó una voz firme detrás de ellas. «Yo te escuché todo». Era Luis. El niño, con valentía sorprendente, reveló que había oído sus amenazas y sus confesiones. Rosa y Luis comenzaron a planear su contraataque. Él le señaló la existencia de una gaveta secreta donde Margarete escondía documentos comprometedores. «Si tenemos pruebas físicas, nadie podrá negar la verdad», afirmó con determinación adulta. Rosa dudó. No quería arriesgarlo, pero Luis, con lágrimas en los ojos, le dijo: «Me enseñaste a ser valiente. No puedo quedarme callado más». Llegó la noche del evento. El salón principal de la mansión estaba iluminado con candelabros resplandecientes, música clásica y el murmullo elegante de 300 invitados de la élite paulistana. Periodistas aguardaban una declaración especial. Margarete, vestida con un traje azul marino impecable, sonreía con seguridad. En su mente, ya había ganado. Subió al escenario, interrumpiendo el discurso de Pablo. Con tono dramático anunció: «Señoras y señores, debo advertirles de un peligro. Esta mujer, Rosa Bellini, es responsable de la muerte de un niño en Italia. Ocultó su identidad, engañó a esta familia y ahora manipula a Luis con métodos peligrosos». En la pantalla del salón aparecieron titulares antiguos de periódicos italianos. «Tragedia en Roma. Método experimental bajo sospecha». Los invitados murmuraban inquietos. Rosa, de pie al fondo, permanecía en silencio, esperando su momento. Cuando Margarete alcanzaba el clímax de su acusación, una voz clara rompió el aire. «Ella está mintiendo». Todos giraron hacia la entrada. Luis, vestido con un pequeño traje, avanzaba en su silla de ruedas con una dignidad sorprendente. El público guardó silencio. Pablo, desconcertado, lo ayudó a subir al escenario. El niño tomó el micrófono y con voz infantil pero firme, habló: «No estoy confundido. Durante 2 años, Margarete me dio medicinas que no necesitaba. Me decía que si hablaba lastimaría a Rosa y a mi mamá en el hospital. Tengo grabaciones de su voz». El silencio se transformó en un murmullo escandalizado. Luis sacó un pequeño grabador y lo encendió. Las palabras de Margarete resonaron en el salón: «Si cuentas algo, haré sufrir a Rosa y a tu madre». Los invitados quedaron helados. Algunos se llevaron las manos a la boca. Otros miraron con indignación a la mujer que durante años había sido considerada ejemplo de lealtad. El doctor Carvalho, presente entre los invitados, subió al escenario con una carpeta en mano. «Soy el neurólogo de Luis. Confirmo que todas las recetas médicas que recibía estaban adulteradas. Aquí están las originales. Nunca prescribí esas dosis». El público reaccionó con incredulidad. La farsa de Margarete se derrumbaba. Rosa entonces avanzó. Conectó un pendrive al sistema de sonido y proyección. Documentos desfilaron en la pantalla. Cuentas bancarias secretas, correos electrónicos manipulados, amenazas a médicos, recetas falsificadas. Su voz, serena y firme, narraba cada evidencia. Durante 15 años, Margarete convirtió esta casa en su reino de chantaje. Drogó a un niño inocente para mantener su poder. Robó dinero, joyas y reputaciones. Esta es la verdadera cara de quien me acusa. Los invitados quedaron atónitos. La élite, acostumbrada a rumores discretos, presenciaba una revelación pública devastadora. Margarete, acorralada, perdió la compostura. «Ustedes no entienden. Yo lo mantuve bajo control. Sin mí, Luis habría sido un problema, un niño imposible». Su confesión, gritada con desesperación, fue suficiente para condenarla. Pablo, con el rostro endurecido, tomó el micrófono. «Margarete Santos está despedida y responderá ante la justicia por sus crímenes». Los guardias de seguridad se acercaron. La mujer, ya histérica, gritaba mientras era llevada: «Sin mí se perderán, se hundirán todos». Nadie la escuchó. El salón entero aplaudía ahora a Rosa, la mujer que había soportado humillaciones, acusaciones, y aún así devolvió la vida al heredero Braganza. Entre lágrimas, Pablo se arrodilló ante ella en el escenario. «Perdóname por dudar.
Salvaste a mi hijo y a esta familia. No quiero que sigas siendo solo nuestra empleada. Quiero que seas nuestra familia». El público, emocionado, estalló en aplausos. Luis, con una sonrisa radiante, exclamó: «¡Eviva, Mama Rosa!». 6 meses después, la vida era diferente. Margarete esperaba juicio por envenenamiento, estafa y amenazas. Su nombre se convirtió en sinónimo de traición. En cambio, Rosa y Pablo construían un nuevo futuro. Luis, libre de medicamentos, tocaba piano, aprendía idiomas y se preparaba para ayudar a otros niños como él. En una pequeña ceremonia íntima, Pablo le pidió matrimonio a Rosa frente a la madre de ella, ya recuperada. «No quiero que seas solo la salvadora de mi hijo. Quiero que seas mi esposa, mi compañera en todo». Rosa aceptó con lágrimas. La capilla se llenó de aplausos cuando Luis gritó: «Ahora somos una familia de verdad». Tiempo después, nació Elena, la hija de Rosa y Pablo. El Hogar Braganza Bellini se convirtió en un instituto dedicado a niños con necesidades especiales, aplicando los métodos multilingües de Rosa. Lo que comenzó como una tragedia se transformó en un legado de esperanza. En cada canción italiana, en cada palabra recuperada por un niño, vivía la prueba de que el amor y la verdad siempre vencen. Un año después, el Instituto Braganza Bellini abrió oficialmente sus puertas en Sao Paulo. 50 niños ingresaron en la primera etapa, y cada uno fue recibido con paciencia, música y amor. Rosa observaba a Luis enseñar canciones italianas a un grupo de pequeños, mientras Pablo organizaba reuniones con familias agradecidas. Elena balbuceaba en brazos de su madre, símbolo vivo de un futuro lleno de esperanza. En la inauguración, Rosa tomó la palabra: «La verdad nos salvó, el amor nos unió, y ahora queremos compartirlo». Los aplausos confirmaron que el dolor había dado frutos inmortales. La historia apenas comenzaba.